Lema 912. Sean X, F, mu, Y, G, nu espacios de medida sigma finitos. Si E es un conjunto medible en el producto, entonces las siguientes funciones f y g definidas en el espacio X y en el espacio Y, respectivamente, definidas como f de X, la nu medida de la X sección del conjunto E, y g de Y va a ser la mu medida de la Y sección del conjunto E. Estas funciones son medibles y además la integral de cada una de estas funciones en todo su espacio respectivo, coincide con la medida producto del conjunto E. Notemos lo siguiente: dado que los espacios se piden que sean sigma finitos, sabemos que la medida producto es finita. También, cada una de estas funciones son funciones de su espacio a los reales extendidos. No estamos suponiendo nada acerca de la medida de estas X secciones y Y secciones. Y por último, cada una de estas funciones, este par de funciones, dependen por supuesto del conjunto E. Es decir, para cada conjunto medible, lo que nos dice esto es que las funciones que obtenemos seccionando ese conjunto medible en su respectiva coordenada son medibles, sus integrales coinciden y recuperamos la medida producto del conjunto E al integrarla en su espacio. Ahora, este lema realmente contiene toda la parte técnica que nos va a permitir demostrar dos teoremas fundamentales en el caso de espacios producto. Estos teoremas son el teorema de Tonelli y el teorema de Fubini. El teorema de Tonelli no es tan conocido, pero el teorema de Fubini seguramente lo han estudiado en la clase de cálculo vectorial, cálculo integral de varias variables. Es aquel que nos habla de intercambio del orden de integración respecto de X y respecto de Y. ¿Cuándo coinciden? ¿Cuánto me da esa integral? ¿Y por qué yo puedo intercambiar ese orden de integración? El teorema de Tonelli también habla de un cierto orden de integración. Sin embargo, no nos habla acerca de la convergencia de esas integrales. El teorema de Fubini sí es para funciones que son integrables en el producto, y entonces en ese caso tenemos una integral finita y el orden de integración no importa cómo se haga. Entonces, teniendo en cuenta que para acá vamos, demostremos el lema 9.12, para el cual utilizaremos toda la herramienta de las clases monótonas que estudiamos en el video anterior. Empecemos por demostrar el resultado para el caso en que las medidas mu y nu son medidas finitas. Esta técnica la hemos utilizado en otros teoremas anteriormente cuando tenemos medidas sigma finitas. Entonces demostramos el caso finito y después generalizamos el caso sigma finito. Vamos a definir la siguiente familia de conjuntos. Sea M la familia de conjuntos medibles, E, tales que cumplen lo que queremos. Es decir, tales que las funciones definidas en esta parte, f y g, son medibles. Es decir, las funciones para este E son medibles. Y dos, satisfacen lo que queremos. Satisfacen que la integral de f, voy aquí a escribir en x, de mu, coincide con la integral de coincide con la integral de g de nu en y, y que esto coincide con pi de e. Entonces, aquí ya tenemos todos los conjuntos que sí lo cumplen. El resultado, el lema, me dice que esto se cumple para todo conjunto medible. Entonces, realmente lo que vamos a demostrar es que demostraremos que esta familia es precisamente todos los conjuntos medibles. Esto es lo que vamos a mostrar. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Bueno, voy a poner un breve mapa de cómo lo vamos a demostrar.
Bueno, primero vamos a mostrar que la familia Z0 de uniones finitas de rectángulos medibles está contenida en esta M. Y 2, vamos a mostrar que esta familia es una clase monótona. Si logramos demostrar 1 y 2, por el corolario pasado de las clases monótonas, tenemos que, dado que Z0 es un álgebra contenida en una clase monótona, entonces lo que esto implicaría es que la sigma-álgebra generada por esta álgebra estará contenida en M. ¿Esto qué significa? Esta sigma-álgebra, recordemos que es precisamente la sigma-álgebra de conjuntos medibles. Entonces estaremos mostrando que todo conjunto medible satisface la propiedad M. La propiedad de la clase monótona 1 y 2, que es lo que queremos mostrar. Por lo menos primero para el caso de medidas finitas. Entonces demostremos 1 y 2. Ok, debemos mostrar que todo conjunto en Z0 pertenece a esta familia, es decir, satisface 1 y 2. Entonces, agarremos primero un conjunto, un rectángulo simple en Z0, es decir, un A cruz B en Z0. Agarremos uno de estos simple. Bueno, donde por supuesto A va a ser medible en F y B es G medible. Entonces, ¿cómo se ven las funciones f y g? La función f de x está definida como la nu medida de la x sección de este conjunto en cuestión. Sin embargo, en el video pasado vimos cómo son las x secciones y las y secciones de conjuntos rectangulares simples. Habíamos visto que esta x sección es precisamente el conjunto B si x pertenece a A y el vacío si x no pertenece al conjunto A. Este es A cruz B y la x sección. Entonces, ¿cómo es la medida de cada uno de estos? Bueno, pues es la nu medida de B o es 0, dependiendo si x está en A o x no está en A. Es decir, esta función en realidad la podemos escribir como este número multiplicado por la función indicadora del conjunto A en X. Verifiquen que precisamente este número de acá coincide con esta otra. De forma similar, la función G de Y, que es la mu medida de la A cruz B, la Y sección de este conjunto, es la mu medida de A por la indicadora de B en Y. Y estas funciones, por supuesto que son medibles. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre es un número, este es un número, y el conjunto del que están indicando cada una de ellas es medible por definición. Entonces, por supuesto que estas funciones son medibles. Aquí no lo dije, pero voy a hacer énfasis. Cuando digo que estas funciones f y g son medibles, me refiero a que son medibles como funciones en su espacio de medida. Entonces, cuando digo que f es medible, significa que es medible en este espacio. Cuando digo que g es medible, significa que g es medible en este espacio. Entonces, en este caso, f es medible en xf mu, porque el conjunto A pertenece a su sigma álgebra. Y lo mismo con G, porque el conjunto por el cual está indicando esta indicadora está en la sigma álgebra G. Aquí escrito. Bueno, entonces, si cumplen. ¿Qué pasa con las integrales? Vamos a ver. La integral de la función f en todo x respecto de la medida mu, porque es una función en x, que es... Bueno, es la integral de esta parte. Este es un número. Y vean, este número no depende de x. La dependencia de x está en esta indicadora. Entonces esto es lo mismo que la nu medida de b por la integral de esta función indicadora. Lo voy a escribir
una vez aquí, la integral de esta función indicadora. No voy a poner su variable. No la voy a poner. Lo cual esto es precisamente la nu medida de B por la mu medida de A. Por un lado, esto por definición es la medida de A cruz B, porque recordemos que pi es la medida de producto, entonces la medida de producto es aquella que a este rectángulo le asigna este número. Entonces, por definición, estas cosas coinciden. Y por otro lado, pueden verificar que esto es mu de A, este número, ya la estoy metiendo en la integral, por la indicadora del conjunto B, integrado respecto a nu, de nu, esto en Y, y esto es la integral de la función G de nu en Y. Es decir, se satisface la propiedad 2. Por lo tanto, primero, hemos demostrado que todo rectángulo simple pertenece a M. Ahora, recordemos que los elementos de Z0 no son rectángulos simples, son uniones finitas de rectángulos simples. Bueno, ¿cómo argumentamos para el caso de un elemento cualquiera de Z0 que se ve de esta forma? Bueno, primero recordemos que podemos tomar a estos conjuntos, podemos tomar una representación disjunta. Para cada uno de ellos, este argumento funciona. Tenemos funciones fi, fs is y sigmas is que son medibles y satisfacen la propiedad 2. No es difícil darse cuenta que para esta unión lo que vamos a tener es la suma de cada fi y gi, que al ser cada una de ellas fi y gi medibles, entonces esta suma finita son funciones medibles también. Y por último, utilizando la aditividad de la medida pi, podemos mostrar la propiedad 2. Podemos mostrar que estas integrales, la integral de toda esta suma completa, esta respecto a mu y esta respecto a nu, estas integrales coinciden y que además coinciden con la medida de el conjunto general. AI, cruz, BI y desde 1 hasta n. Entonces, no voy a hacer explícitamente toda esta demostración. Esta es la idea, es extender esto, pero al caso de un número finito de términos n. Esto entonces muestra a uno que Z0, el álgebra Z0, está contenida en M. Debemos mostrar ahora que M es una clase monótona, es decir, que si empezamos con una sucesión de elementos en n, entonces sea n en donde cada uno de ellos pertenece a M, entonces debemos mostrar que la unión de todos ellos, y esta sucesión tengo que pedirla creciente, lo voy a escribir aquí abajo, creciente, es decir, n está contenido en n más 1, entonces que así le voy a llamar a la unión de todos ellos, n desde 1 hasta infinito, tengo que mostrar esta parte, que la unión está en M. Es decir, lo que tengo que mostrar es que si cada n satisface 1 y 2, entonces la unión satisface 1 y 2 también. Vamos a definir las siguientes funciones. Para cada n, y de hecho para cada n, vamos a definir las funciones fn de x como lo hicimos, como se hace en el enunciado del teorema. La nu medida de la x sección del enésimo conjunto. De forma similar, gn de y va a ser la mu medida de la y sección de cada uno de los elementos de esta sucesión. Ahora, como cada n está en M, entonces satisfacen 1 y 2. Por lo tanto, para cada n, estas funciones son medibles en su espacio. Voy a escribirlo esto entre paréntesis. Son medibles en su espacio respectivo.
solamente para precisar. Pero además sabemos que satisfacen la propiedad 2, es decir, la integral sobre x de fn respecto de mu coincide con la integral de gn sobre y integral respecto a la otra medida, y además esto me da la medida producto del enésimo conjunto. Además, estas funciones fn y gn resulta que van a ser monótonas crecientes, porque se sigue precisamente de que los conjuntos son crecientes. Es decir, como n está contenido en en más 1, claramente la mu medida... bueno, primero, antes de la mu medida, pueden verificar que cada x sección y cada y sección satisface esa relación de contención. Entonces las secciones son crecientes también, tanto las y secciones como las x secciones. Entonces estas son crecientes también, y por lo tanto las medidas, la nu medida de este conjunto es menor o igual que este, y la mu medida de este es menor o igual que este. En otras palabras, f de n es menor o igual que f de n más 1, y g de n es menor o igual que g de n más 1. Aún más, por cómo están definidas, son funciones no negativas. Entonces estas funciones, por lo tanto, fn y gn como sucesiones son monótonas crecientes, y además son no negativas. Ya se podrán imaginar para dónde vamos. Vamos a querer utilizar teorema de convergencia monótona a estas sucesiones de funciones. ¿Qué nos falta ver para poder utilizar este teorema? Nos falta ver la convergencia puntual de cada una de estas. Podemos probar la convergencia puntual de forma fácil notando lo siguiente. Para cada x fijo, si x es un x fijo, entonces el límite, déjenme escribir, entonces el límite de f n de x, cuando n tiende a infinito, es el límite de las nu medidas de estas x secciones cuando n tiende a infinito. N tiende a infinito. Pero sabemos que estas x secciones forman una sucesión creciente de conjuntos. Recordemos uno de los primeros resultados que vimos de medidas. Si tenemos una sucesión creciente de conjuntos, entonces el límite de las medidas de esta sucesión va a ser la medida de la unión de todas estas x secciones. Ahora, es fácil ver que la x sección, la unión de una x sección es lo mismo, coincide con la x sección de la unión. Entonces esto es la x sección de toda esta unión. De hecho, esta propiedad es relevante, olvidé comentarla, para poder mostrar que esta unión está en Z0. Porque cuando consideramos la x sección de esta unión finita, esta x sección se va a heredar, va a entrar a cada uno de estos conjuntitos. En este caso es lo mismo, pero con un número infinito, numerable de conjuntos, pero es la misma cosa. Pero este no es más que la x sección del E. Entonces esto es precisamente nu de la x sección del E, este E, y esto es precisamente lo que vamos a llamar la función f. Entonces, fn de x, para cada x, esta sucesión de números reales converge a la función f de x, que vamos a definir, por supuesto, de esta forma, para el conjunto E, que es la unión. De forma similar, si y está en y, podemos ver que entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de gn de y, es precisamente
la función g de y, que está definida como la mu medida de la y sección del conjunto E, que es la unión. ¿Okay? Entonces, esto es lo que haríamos naturalmente. Se puede precisar incluso aún más con épsilons y deltas a partir de la convergencia de esta sucesión de números reales. Todo sigue del resultado de medidas que vimos en las primeras semanas del curso. Por el teorema de convergencia monótona, entonces podemos intercambiar límite con la integral, es decir, la integral sobre x de f respecto de mu coincide con la integral de el límite de cada fn de mu. Podemos sacar esta integral, perdón, este límite fn de mu. Aquí estamos utilizando el teorema de convergencia monótona. Después, recordemos que la integral de cada fn es precisamente, déjenme escribirlo, la medida de en, pero es también al mismo tiempo, y déjenme escribirlo aquí abajo, es la integral de gn de nu sobre el espacio y. Me faltó el límite. Pero como gn también satisface las hipótesis del teorema de convergencia monótona, este límite puede volver a entrar. Aquí estamos utilizando nuevamente el teorema de convergencia monótona para meterlo al g de n de nu, y esto es precisamente la integral del g de nu. Esto por un lado. Entonces esto muestra que la integral de f y de g, definidos como las funciones f y g para el conjunto E, satisfacen el 2. También sabemos que f y g, no lo dije, pero f y g al ser límite de estas funciones que son medibles, entonces f y g son medibles, satisfacen 1. Y por último hay que ver que estas cosas, además de ser iguales, la integral de f, es más, mejor lo escribo así, la integral de f y la integral de g, además de que son iguales, debemos ver que coinciden con la medida de pi, la medida de producto de E, perdón, la medida de E. Pero esto se sigue de esta parte. ¿Por qué? Porque por otro lado, este es el límite de las medidas de en, y en es una sucesión creciente, pi es una medida. Entonces, por el resultado nuevamente que vimos al principio del curso, esto no es más que la medida de la unión de todos los en's, pero la unión de todos los en's es la medida de E. Y esto muestra entonces que el conjunto E pertenece a M, y con esto tenemos la primera propiedad que debe de cumplir para ser M una clase monótona. Para acabar de ver que M es una clase monótona, ahora hay que ver que si Fn es una sucesión en M, una sucesión decreciente, entonces la intersección de todos los elementos de la sucesión pertenece a M también, es decir, satisfacen 1 y 2. Esta demostración se queda de tarea. Para esta parte de la demostración, las ideas son las siguientes. De tarea, probar que si definimos las funciones fn y g de n como lo haríamos, pero ahora para los conjuntos f, para la sucesión decreciente, probar que cada una de estas funciones, es decir, que la sucesión fn y la sucesión gn, están dominadas por las funciones que aparecen del lado derecho. Fíjense, fn, probar que, verifiquen que es menor o igual que esta función. ¿Qué función es? Es la medida del espacio y por la característica de x. Entonces noten que esta es una función de x, mientras que la g de n está dominada por la medida del espacio x por la característica del y. Esta es una función de y. Aquí es donde estamos usando de forma crucial la hipótesis provisional de que estamos con medidas finitas, porque como las medidas son finitas en este caso, no lo habíamos usado hasta ahorita, podemos dominar por, este es un número finito, sabemos que este es un número finito y este es otro número finito.
Y también estas funciones resultan ser integrables. Entonces aquí se está utilizando de forma crucial el que los espacios sean de medida finita en este caso. Ok, entonces estamos encontrando funciones que dominan a cada una de ellas, a cada una de estas sucesiones. 2. Probar la convergencia puntual. Probar que cada una de estas sucesión de funciones fn y gn convergen puntualmente a la función adecuada, como esperaríamos. Aquí también se va a utilizar el hecho de que las medidas sean finitas y el resultado del límite de las medidas de una sucesión decreciente de conjuntos, en donde el primero de ellos tiene medida finita. ¿Y por qué va a tener medida finita? Pues porque el espacio total, cada uno de los espacios totales van a tener medidas finitas. Entonces, por supuesto que el primero de ellos, el más grande, tiene que tener medida finita. Y por último, con esto, utilizar teorema de convergencia dominada para verificar la igualdad de la propiedad 2. ¿Okay? Entonces, con esto se cumple que es cerrada bajo sucesiones decrecientes la familia M, y entonces es una clase monótona. Al ser M una clase monótona y al estar Z0 esta álgebra contenida en M, entonces sabemos que, ok, aquí yo escribí la igualdad, pero en realidad es que la sigma álgebra generada por Z0, que sabemos que es la sigma álgebra de conjuntos medibles, está contenida en M, es decir, todo E satisface M. Y ok, la otra igualdad viene de cómo estamos definiendo la M, porque en M son los elementos son todos los medibles que los satisfacen. Entonces de entrada ya aquí teníamos una contención de a gratis por definición. M estaba contenido en Z0 de a gratis. Esto está mostrando la otra contención. Por lo tanto, en el caso en que las medidas sean finitas, se satisface esto de acá. Vamos ahora a abordar el caso general, el caso sigma finito. Ahora, veamos el caso en que las medidas son sigma finitas. Si las medidas muy sigma son sigma finitas, entonces significa que existen sucesiones de conjuntos que yo puedo pensarlas como sucesiones crecientes al tomar las uniones finitas. A1, A2 y A3, B1, B2, B3, B3, etc. Sucesiones de X y sucesiones en Y respectivamente, de modo que cada uno de estos A's tiene medida finita y la unión de estos A's es todo X. Cada uno de estos B's tiene medida finita y la unión de estos B's es todo Y. Defino entonces le voy a llamar Zn a cada uno de los rectángulos AN cruz BN, cada uno de estos. Entonces es claro que el producto X cruz Y, el total, muchas veces le llamamos Z, no solo está contenido, es igual a la unión de todos ellos, porque por construcción, pues estos conjuntos van llenando de forma creciente todo el espacio. Y además, tenemos que la medida de cada uno de ellos, de AI cruz BI, al ser esto es un rectángulo simple, esta medida es la mu medida del primero por la nu medida del segundo, que como cada uno de ellos son finitas, entonces este producto es finito. Bueno, habiendo establecido esto, sea entonces E cualquier conjunto medible, sea E cualquier conjunto E medible. Consideremos entonces lo siguiente. Vamos a intersectar a este conjunto medible arbitrario con cada uno de los términos AN cruz BN del producto. Y vamos a llamarle a estos conjuntos E sub n.
dado que cada E sub n es un subconjunto de AN cruz BN, es decir, del ZN, entonces, y cada uno de estos tiene medida finita, entonces cada uno de estos tiene medida finita. Ahora, como AN cruz BN forman una sucesión creciente en el producto, porque cada uno de estos forman una sucesión creciente, entonces tenemos que cada EN está contenido en el EN más 1, es decir, estas ENs forman una sucesión creciente de conjuntos. Y, podríamos escribir que el límite de estos conjuntos es, por supuesto, E. Intuitivamente es porque al ser AN y BN una sucesión creciente y al estar intersectando, que además llena a todo el producto, entonces cada vez vamos llenando más al conjunto E hasta que al final lo llenamos todo. ¿Ok? Entonces, utilizando estos dos hechos, podemos repetir el argumento que hicimos con la sucesión creciente para el caso finito. Y lo que ahora debemos de hacer es repetir el argumento previo, esto que hemos hecho para, desde acá, esto que hemos hecho para el caso de medidas finitas, pero para cada conjunto EN. Es decir, tenemos que considerar las familias de conjuntos MN, para cada N, de subconjuntos que viven en EN, que cumplen 1 y 2. Con esta familia debemos mostrar que 1, todos los conjuntos, todas las uniones finitas de rectángulos medibles en EN están contenidos en MN. Se puede mostrar que además este es un álgebra. Y 2, que MN es clase monótona. Estoy repitiendo exactamente el mismo argumento. Clase monótona. Por lo tanto, al mostrar estos dos, esto implicará que la sigma álgebra generada por este Z0 restringido a N, o en otras palabras, voy a escribir Z restringido a N, es decir, todos los conjuntos medibles dentro de N satisfacen las propiedades 1 y 2. Y por lo tanto, cada EN cumple con 1 y 2. Entonces, para cada N, yo puedo ahora definir la función Fn como la nu medida de la n sección, x sección de N. Lo mismo para la g de y, la mu medida de la y sección de esta de acá. Defino la función f de x como lo esperaríamos, nu la x sección de E, y g de y como la mu medida de la y sección del E también. Y entonces, por el teorema de convergencia monótona, así como lo hicimos, para esta sucesión creciente se puede ver que estas funciones van a ser monótonas crecientes. Por supuesto, el límite puntual va a ser f de x y g de x en el caso de, y g de y en el caso de la gn, y vamos a tener algo análogo a lo que hicimos hace un momento con las otras sucesiones. Vamos a tener que la integral de f en x de mu es el límite. Ya de una vez voy a sacar el límite de estas integrales. Aquí utilicé el teorema de convergencia monótona, pero como estas fn's cumplen 1 y 2, entonces cada una de estas coinciden con la integral de la otra función en el espacio y. Aquí vuelvo a utilizar el teorema de convergencia monótona para meter el límite. Me queda g de nu en y. Esto establece esta igualdad. Ahora, por otro lado, cada uno de estos, no importa cuál agarre, voy a agarrar los dos. Esto es el límite de
cada una de estas cosas, como cumplen 1 y 2, esto es el límite del conjunto EN. Pero EN es una sucesión creciente de conjuntos medibles y sabemos por el resultado del principio del curso que esto es precisamente la medida de la unión de todos, y la unión de todos se llama E. Esto muestra este lema. Teorema 9.13. Teorema de Tonelli. Sean X, F mu, Y, G nu espacios sigma finitos, espacios de medida sigma finitos, y sea F una función no negativa y medible en el producto. Claramente esta es una función de dos variables no negativa. Entonces lo que nos dice el teorema de Tonelli es que estas funciones F y G, donde cada una de ellas está definida en X y la otra en el espacio Y, son medibles cada una en sus espacios. Notemos cómo está definida. La función f es la función que integra la x sección de la función original f y la integra en todo el espacio y, mientras que la función g es lo que yo obtengo de integrar en el espacio x la y sección de la función f en el producto. Aún más, estas funciones, no solamente son medibles, sino que entonces las puedo integrar en cada uno de sus espacios, y la integral de f sobre todo x coincide con la integral de g en todo y en su espacio, y coinciden además con la integral de la función original en el producto. Esto me está vinculando entonces integraciones en cada uno de los espacios con la integral en el producto de f. Notemos que no me dice que la integral sea finita, para nada. No estamos hablando de integrabilidad, simplemente de que coinciden. Si esta es infinita, estas son infinitas. Si esta es finita, esta es finita. Aún más, en otros símbolos, esto que está aquí arriba, ¿qué significa? Notemos que la f, lo que nos dice esto es que la integral sobre x de esta función f, pero esta función f, por definición, es la integral de esta x sección. En otros símbolos, esto lo que significa es que puedo yo integrar primero la función f respecto de y, porque recordemos que la x sección de una función es mantener fija esa variable, tratarla como una constante. Eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Eso es lo que significa esto que está aquí. Entonces podemos pensar esto como que estamos integrando primero sobre y y después estamos integrando sobre x, o viceversa, primero estamos integrando la función f sobre x y después sobre y que no importa el orden de integración, ambas cosas coinciden con la integral de f en el espacio producto. Entonces este teorema nos dice que en espacios sigma finitos y con funciones no negativas y medibles, podemos intercambiar el orden de integración y obtener lo mismo, o podemos integrar en el espacio producto directamente. Teorema 9.14. Teorema de Fubini. Sean xf mu y y nu, dos espacios de medida sigma finitos, igual que en el caso del teorema de Tonelli. Y ahora sea f una función que toma valores en los reales a diferencia de los reales extendidos, pero relajamos que ya no tiene que ser no negativa, puede ser positiva o negativa, pero le pedimos que sea integrable en el producto, es decir, que pertenezca al L del producto. En ese caso, entonces, las funciones f y g definidas de esta forma tienen integral finita, coinciden sus integrales con la integral de f, y que en otros símbolos diríamos que el orden de integración no importa. Ahora, aquí hay una discusión importante respecto a por qué decimos que estas funciones están definidas casi donde quiera. La razón de esto es una cuestión de nombre, técnica y de nombre. Recordemos que cuando hablamos de una función integrable, hablamos de funciones siempre que toman valores en los reales, no en los reales extendidos. Entonces, estas funciones f y g tienen integral finita. ¿Por qué? Porque si yo integro la f e integro la g,
yo sé por un lado que coinciden, pero que coinciden con la integral de esta f mayúscula, que yo ya sé que es integrable. Entonces esta integral yo sé que es finita, ¿ok? Pero esto no me hace a las funciones f y g finitas. Entonces, como funciones f y g podrían tomar valores en los reales extendidos. Entonces, en ese sentido, pues yo solo sé que tienen integral finita, pero podrían tomar valores en los reales extendidos. Pero lo que sí es cierto es que están definidas o son iguales casi donde quiera, es decir, fuera de conjuntos de medida cero, a ciertas funciones definidas en los reales. ¿Por qué? En otras palabras, porque si yo integro me dan cosas finitas. Entonces, ok, donde toman los valores infinito, estas dos funciones f y g, debe de ser conjuntos de medida cero porque no me están agregando nada a la integración. Porque si me agregaran algo, la integral no puede, algo con valor infinito, pues no, la integral no podría ser finito. Entonces, esto es una cuestión técnica. La principal diferencia entonces entre teorema de Tonelli y Fubini es que teorema de Tonelli nos sirve solamente para funciones no negativas, pero nos establece la igualdad de estas integrales del orden de integración, mientras que por otro lado, el teorema de Fubini le pedimos que la función en el producto sea integrable y nos garantiza también la igualdad de del orden de integración, en donde en este caso pues estas cosas ya son finitos, porque nuevamente aquí está apareciendo la integral de f, que por ser f integrable es finito. Vamos a ver un corolario de estos dos teoremas que suele ser más útil en la práctica. Corolario 9.15, típicamente conocido como el teorema de Fubini-Tonelli o Tonelli-Fubini. Sean x f mu, y g nu, espacios de medida sigma finitos, y sea f una función medible que toma valores reales. El teorema dice lo siguiente: si cualquiera de las integrales que aparecen aquí, que son integrar primero respecto de y, aquí estoy denotando la variable de integración con esto entre paréntesis, entonces si integro respecto de y primero en su espacio de medida, con su medida, y después respecto a x, o integro primero respecto a x y después respecto a y, o integro directamente en el producto siempre el valor absoluto de la función f. Si cualquiera de estas integrales es finita, entonces todas ellas son finitas, y todas las integrales sin el valor absoluto existen y son finitas. Entonces, primero, el hecho de que si cualquiera de ellas es finita, entonces todas las otras dos son finitas, se sigue del teorema de Tonelli, porque el valor absoluto es una función no negativa. Entonces, por Tonelli tienen que coincidir estas tres integrales. Así que si yo checo cualquiera de ellas y cualquiera de ellas yo puedo ver que es finita, entonces las tres son finitas. Pero por otro lado, si eso es finita, si el valor absoluto de f es finita, entonces f es integrable y puedo aplicar Fubini. Y me dice que sin el valor absoluto también las tres integrales coinciden. Esto entonces me da un criterio para saber cuándo una función es integrable o no, o cuándo coinciden, cuándo puedo yo calcular esta integral calculando esta otra, y si es válido intercambiar los órdenes de integración. Las demostraciones de los teoremas de Tonelli y Fubini se siguen, bueno, del teorema de Tonelli se sigue del lema que vimos hace un momento, mientras que para demostrar el teorema de Fubini utilizamos teorema de Tonelli, y la demostración del corolario, como he dicho, es directa de estos dos teoremas. Y con esto terminamos el contenido de este curso. Gracias por seguir.